Mi amiga pensaba que su marido le era infiel. Y en parte tenía razón. Solo que no era con otra mujer. No como crees. Todo empezó un viernes cuando se presentó en casa antes de lo habitual, sin avisar, sin mensaje. Según ella, quería sorprenderle, abrir una botella de vino, hacer algo de sushi del Mercadona y simplemente estar. Pero lo que encontró fue otra cosa. Me llamó esa misma noche. Yo estaba viendo una serie en pijama, con la cara untada en crema. Tía, no te lo vas a creer, dijo sin respirar. Su voz tenía ese tono que mezcla rabia, miedo y algo que no sé si era vergüenza o incredulidad. Le pregunté si estaba bien, me dijo que no sabía. Que estaba en el coche. Que necesitaba hablar con alguien que no estuviera dentro de esa casa. Y entonces me lo soltó. Lo escuchó. Desde el pasillo. Primero pensó que era la tele. Luego entendió que eran risas. Voces de mujeres. Voces que no reconocía. ¿Y la suya? La de su marido. Pero no como ella la conocía. Era otra risa. Más alta. Más relajada. Como cuando alguien cuenta un chiste sobre otra persona. Como cuando no crees que te estén escuchando. Él dijo algo. Algo que la dejó helada. Algo que aún no ha podido repetir sin que se le quiebre la voz. Chicas, dijo él levantando la copa, dejadme presentaros a mi verdadera esposa, mi planificador personal, mi cocinera por obligación, la que hace la compra y cree que lo hace por amor. Rieron. Rieron todas. Como si fuera una broma. Pero ella no escuchó humor. Escuchó desprecio. Escuchó años de rutina convertidos en un monólogo de bar. Escuchó cómo él transformaba cada gesto suyo, las citas médicas que ella le reservaba, los cafés que le preparaba con leche de avena sin azúcar, las notas en la nevera en material para entretener a sus amigas. Me dijo que se quedó parada en el pasillo, sin moverse, sin respirar. Que aún tenía las llaves en la mano. Que no supo si entrar o huir. Al final no hizo ni lo uno ni lo otro. Simplemente desapareció. Se bajó al coche. Encendió el motor. Y condujo. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarse allí. Y esa fue la primera vez que la oí hablar como si su historia ya no fuera suya. Como si estuviera contando la vida de otra. ¿Tú crees que exagero?, me preguntó. Y no supe qué decirle. Porque lo que vivió no era una infidelidad como las de las películas. Era otra cosa. Algo más sutil. Más cruel. Algo que te hace sentir invisible justo cuando pensabas que estabas a salvo. Pasó esa noche en un hotel cerca de la estación de Atocha, de esos impersonales con olor a moqueta vieja y luces frías que no dan consuelo. Me mandó una foto del cabecero como si al compartir el entorno pudiera entender mejor lo que sentía. Estoy aquí pero no estoy, escribió. No durmió. Me lo confesó al día siguiente con la voz pastosa de quien ha pensado demasiado sin llegar a ninguna conclusión. Me dijo que se pasó horas mirando el techo, escuchando el zumbido del aire acondicionado, repasando cada gesto de los últimos años. Cada no pasa nada, cada ya lo hago yo, cada mejor que no te preocupes. Me preguntó si yo alguna vez había sentido que quería ser vista y al mismo tiempo desaparecer. Me contó que esa mañana no desayunó. Que bajó a la cafetería del hotel, pidió un café solo y una tostada que no tocó. Que lo más difícil no fue recordar lo que oyó, sino lo que entendió después. Que él no se sintió culpable. Que ni siquiera notó su ausencia. Que no la llamó. No preguntó dónde estaba. Ni siquiera fingió sorpresa. Esa indiferencia le dolió más que la humillación. Me dijo que volvió a casa al mediodía, cuando sabía que él no estaría. Que la casa olía a perfume barato y a vino derramado. Que los vasos seguían sobre la mesa. Que las servilletas con marcas de pintalabios seguían en el cubo. Que el cojín de su rincón del sofá ya no tenía forma. Que fue como entrar en un lugar donde ya no vivías. Subió al dormitorio, sacó una libreta vieja de Tiger que usaba para apuntar gastos y empezó a escribir. No sentimientos. No pensamientos. Solo acciones. Cambiar cuenta bancaria. Cancelar tarjetas conjuntas. Pedir cita con abogado. Era como si su vida se hubiera convertido en una lista de tareas. Y cada acción era una forma de recuperar el espacio que había cedido sin darse cuenta. Esa noche, cuando él volvió, le preguntó si había leche. Ni un hola, ni un ¿cómo estás? Solo eso. Leche. Ella respondió que no lo sabía. Que no miró.
Él levantó una ceja. ¿Tú no vas a hacer la compra esta semana? Y entonces ella sintió algo nuevo. No rabia. No tristeza. Algo más parecido al silencio que queda después de una explosión. No respondió. Se limitó a volver al dormitorio, cerrar la puerta, y tumbarse boca arriba sin cerrar los ojos. Me dijo que no era venganza. Era algo mucho más profundo. Era dejar de participar en una obra de teatro donde ya no creía en su papel. Y que lo más doloroso no fue el desprecio. Fue el darse cuenta de cuánto tiempo había tolerado ser menos de lo que merecía. El tercer día fue el más raro, me dijo, porque él empezó a notarlo. No lo dijo claro. Jamás lo haría. Pero empezó a moverse por la casa como si algo se hubiera roto y no supiera si debía recoger los pedazos o simplemente caminar alrededor. Ella ya no le recordaba sus citas. No le preparaba el café. No reía por sus anécdotas de oficina. Él llegaba, miraba el comedor, miraba la cocina, y luego decía cosas como «te noto rara» o «¿todo bien?». Y ella solo asentía. Como si no hubiera espacio para explicaciones. Me contó que una noche, mientras él dormía, bajó a la cocina y se sentó en el suelo con una taza vacía entre las manos. Era su favorita, una con una ilustración de un zorro que compraron en una feria en Lavapiés. La giraba entre los dedos como si fuera una brújula rota. Me dijo que en ese momento entendió que llevaba años intentando arreglar algo sin saber que lo único que se rompía era ella. Y lloró. No de rabia. De agotamiento. No hizo ruido. Solo dejó que las lágrimas cayeran en silencio, como el agua que rebasa un vaso que nadie ha mirado en horas. Después subió, se cambió de pijama, y borró su nombre de los recordatorios del móvil. Él no lo supo. No lo notó. A la mañana siguiente le pidió si podía reservarle cita con el fisio. Ella dijo que no. Que lo hiciera él. Él parpadeó. ¿Estás enfadada? No, dijo ella. Estoy ocupada. Él intentó bromear, algo sobre que se estaba volviendo independiente. Ella sonrió sin fuerza. No por cortesía. Por piedad. Esa noche le escribió a mí por WhatsApp solo una frase: no me ve. Nunca me vio. Y no supe qué decirle. Porque no era una pregunta. Era una verdad recién descubierta. Y dolía. Como cuando te das cuenta de que la canción que bailabais juntos, en realidad, solo te la sabías tú. A la mañana siguiente se puso la sudadera gris que solía usar para estar por casa. Y me dijo que ya no olía a él. Que ahora olía a su propio cuerpo. Y que eso por fin le daba paz. El colapso no llegó como una explosión, sino como un goteo lento, me dijo, como una gota que cae desde un grifo mal cerrado hasta que ya no puedes ignorarla aunque tapes los oídos. Fue un martes. Él llegó tarde otra vez y soltó las llaves sobre la encimera con ese gesto de quien espera que todo esté en orden, como siempre. Pero la casa ya no funcionaba sola. No había comida hecha. No había lista de la compra. El sofá tenía su manta, pero no estaba doblada. Y ella no estaba en la cocina. Estaba sentada en el suelo del dormitorio con una caja de galletas de avena entre las piernas, comiéndolas como si fueran lo único que podía masticar sin romperse. Me dijo que era ridículo, que se sintió como una adolescente escondida en su propia casa, pero que necesitaba ese gesto. Morder algo que no tenía que compartir. Algo que fuera solo suyo. Él entró sin llamar, la miró desde la puerta y frunció el ceño. ¿Qué haces ahí? Nada, dijo ella. ¿Estás bien? No lo sé. Él se quedó callado. ¿Te pasa algo conmigo? Y entonces ella lo miró. ¿De verdad? Como si lo viera por primera vez. Y preguntó, ¿tú crees que soy feliz? Él parpadeó. Se encogió de hombros. Supongo. Ella bajó la vista. No lloró. No gritó. Solo mordió otra galleta y dijo en voz baja, yo ya no. Él resopló, molesto. Dijo algo sobre las crisis existenciales y el drama innecesario. Y ella entendió que había una distancia entre ellos que él no podía ver, pero que ella sentía como un muro. Me escribió esa noche, he estado más sola en esta casa que cuando vivía en un piso compartido con 3 desconocidas. Le pregunté si quería venir a dormir a la mía. Me dijo que no. Que necesitaba pasar esa noche allí. No por él. Por ella. Para comprobar si aún podía resistir su propio silencio. Y así fue como empezó a escribir un nuevo tipo de lista. No de tareas. De verdades. Cosas como, no me gusta cómo me habla cuando estamos con otros.
Siempre apaga mis ideas con bromas. Nunca me preguntó si estaba cansada. Y una línea, subrayada 3 veces, no me escucha. Solo espera su turno. La lucidez llegó una mañana cualquiera, me dijo, mientras tendía una lavadora que no era suya. Calcetines de él. Camisetas suyas de andar por casa. Ropa interior que ni siquiera recordaba haber comprado. Y ahí, en mitad de las pinzas de colores y el olor a suavizante, algo hizo clic. No lloró. No se sintió traicionada. Se sintió vacía. Pero no como antes. No como quien lo ha dado todo. Era una vaciedad diferente. Como una hoja en blanco. Me escribió, hoy he entendido que no me va a pedir perdón. Porque él no cree que hizo nada mal. Y eso, me dijo después, era más liberador que cualquier disculpa. Esa tarde salió sola. Se puso su chaqueta larga de entretiempo, la de Massimo Dutti, y fue a la plaza de Olavide. Pidió un cortado y se sentó con su cuaderno. No hizo listas. Escribió pensamientos sueltos. No tengo que explicarlo todo. No necesito su aprobación para sentir que existo. Quizá no soy difícil. Quizá solo soy intensa con quien no sabe sostenerme. Me dijo que miró alrededor y vio a otras mujeres solas en sus mesas. Algunas con libros. Otras con móvil. Una llorando en silencio. Y pensó que no estaba rota. Estaba despertando. Esa noche al volver a casa, él estaba viendo la tele. Le preguntó si quería cenar. Ella dijo que ya lo había hecho. ¿Con quién?, preguntó él. Conmigo, dijo. Y no mintió. Se había dado la mejor compañía en meses. No hubo discusión. No hubo reproches. Él asintió medio distraído como si no entendiera que ya no estaba invitado a su mundo interior. Me dijo que en ese momento no sintió tristeza, sino una paz extraña. Como cuando cierras la puerta de una casa que ya no es tuya, sabiendo que no hay nada dentro que se te haya olvidado. Al día siguiente se apuntó a Pilates. No porque quisiera tonificar nada. Sino porque necesitaba hacer algo que no incluyera planificarle la vida a otro. Me mandó una foto del local, una de esas salas de barrio con suelo de madera clara y olor a incienso barato. No sé si me gusta, escribió. Pero al menos no me ignoran. Empezó a ir los martes y jueves. Al principio solo miraba. Luego empezó a seguir los movimientos. Se compró una esterilla azul en Decathlon. Y una botella de agua de esas con frases motivadoras. En casa él ni preguntó dónde iba. Solo notó que ya no estaba. Y eso fue suficiente. Me dijo que empezó a caminar más. Bajaba en sol aunque su destino fuera Callao. Se detenía frente a los escaparates aunque no pensara comprar nada. Miraba a la gente. Y se preguntaba cómo era posible haber vivido tanto tiempo sin verse a sí misma en ningún reflejo. Una noche al llegar a casa, encontró una nota en la nevera. He pedido sushi, ¿quieres algo? Era la primera vez que él preguntaba en semanas. No respondió. Se sirvió una sopa que había hecho el día anterior y se la llevó a su cuarto. Me confesó que ya no le dolía el desprecio. Le dolía más el esfuerzo de fingir que no había pasado nada. La semana siguiente fue a terapia. Psicóloga joven, pelo corto, voz suave. ¿Qué quieres conseguir aquí?, le preguntó en la primera sesión. Y ella, sin pensarlo, dijo, no quiero volver a explicarme para que me crean. Me mandó un audio después. Se le oía distinta. Más firme. Como si por fin su voz tuviera peso. Me dijo, hoy no lloré. Y eso, tía, ya es un avance. Aún no sabía si iba a irse. Si iba a quedarse. Si iba a romper o simplemente a reconstruirse. Pero por primera vez no buscaba respuestas en su pareja. Ni en mí. Ni en los audios que le mandaban sus amigas. Se miraba al espejo. No para peinarse. Para reconocerse. Y eso, entendí, era el principio de todo. La ruptura no llegó con portazos ni maletas en el pasillo. No hubo lágrimas dramáticas ni discursos en la cocina. Llegó en una conversación sin voz, en una mesa sin platos, en una cama sin movimiento. Él lo notó, claro. No por lo que ella dijo, sino por todo lo que dejó de hacer. Ya no le recordaba las cosas. Ya no le reía las bromas. Ya no le esperaba. Y un día, mientras desayunaban en silencio, él lo dijo. ¿Estás con alguien? Ella levantó la vista, sorprendida. ¿Perdón? Es que has cambiado mucho.
No pareces tú. Ella respiró hondo. Sí he cambiado. Pero no por otra persona. Por mí. Él no supo qué decir. Murmuró algo sobre echar de menos la versión de ella que siempre estaba. Ella sonrió. Esa versión estaba agotada. Me llamó después. Estaba tranquila. Ni enfadada ni rota. Me dijo que iba a buscar piso. Que no era una huida. Era una mudanza emocional. Que no se trataba de dejarle, sino de dejar de dejarse a sí misma en pausa. Un sábado vino a mi casa con una bolsa de tela llena de ropa que ya no quería. Sacó una sudadera gris. Esta me la regaló él. La olió. La dobló con cuidado. Y la dejó encima de la silla. Pero hoy no la necesito. Me miró. Hoy no lloré. Y eso, tía, eso es todo lo que puedo celebrar. La acompañé a su nuevo piso 2 semanas después. Pequeño, con mucha luz. Una cafetera nueva. Una vela de vainilla. Y su nombre otra vez escrito en la puerta. No como apellido de alguien más. Como inicio. Como raíz. Me abrazó. Y susurró algo al oído. No fue lo que dijo. Fue que lo dijo delante de mí. Y pensó que no dolería. Yo no supe qué responder. Solo la apreté más fuerte. Porque entendí que a veces no se trata de entender el dolor, sino de acompañarlo hasta que deje de doler. Y ella, por fin, estaba acompañada.